Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al comité organizador del Congreso del Colegio Mexicano de Urología. Es para mí un verdadero placer poder platicar en esta tarde acerca de un tema tan interesante y que ha venido a revolucionarse mucho en el manejo actual, que es el manejo de los pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas. La idea es contestar en esta charla la pregunta si debemos seguir tratando a los pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico tan solo con bloqueo hormonal o tenemos otras alternativas más que ofrecerle a nuestros pacientes. Todos sabemos que la evidencia previa era dar solamente bloqueo androgénico a los pacientes independientemente del volumen o del riesgo que estos pudieran estar teniendo. Y entonces en congresos como estos nos llevábamos y nos tardábamos mucho platicando acerca si para dar el bloqueo androgénico era mejor hacerlo con una monoterapia, con un agonista o por el contrario, si el bloqueo completo o total de un análogo más un antiandrógeno podría ofrecernos superioridad en el beneficio oncológico y en la sobrevida global de los pacientes, ¿no? También discutíamos sobre la famosa intermitencia, cuándo pasar el paciente a intermitencia, cuándo volver a reiniciar el bloqueo androgénico, etcétera, ¿no? Nos la pasábamos allí discutiendo eso, pero esta idea del bloqueo androgénico hoy ha sufrido un cambio muy interesante con la introducción de nuevas moléculas en esta etapa de la enfermedad hormonosensible metastásica que han venido un poco a revolucionar el tratamiento de estos pacientes y las opciones que tenemos para su manejo. Es a inicios del 2019 cuando la data científica para esta etapa de la enfermedad se centra en tres grandes pilares fundamentales. El primer pilar es que salen estudios donde se justifica la adición de docetaxel, una quimioterapia citotóxica, un taxano, al bloqueo androgénico para beneficiar a los pacientes que tenían una característica, pacientes de alto volumen. Definidos estos como más de 4 lesiones óseas, al menos una de ellas fuera del esqueleto axial o enfermedad visceral. Y entonces el doctor Sweeney publica los resultados del charter donde encontramos un beneficio en el control de la enfermedad en términos de la sobrevida global para todos los pacientes, pero de manera específica, como podemos ver aquí en la gráfica, para aquellos pacientes con alto volumen. En los pacientes de bajo volumen no se encontró este beneficio de agregar docetaxel. El GTUFAFO-15, un estudio de la doctora Gravis, encuentra resultados no favorables para la adición de docetaxel y entonces comenzamos a tener un poco de dudas acerca de su utilidad. Y van a ser los resultados del STAMPIT en su brazo C, que cuando estos se publican, encontramos que el docetaxel va a ofrecer un beneficio en términos de sobrevida global en aquellos pacientes con enfermedad metastásica unido al bloqueo androgénico, justificando e incluso postulando como el nuevo estándar de tratamiento para enfermedad metastásica el uso combinado de bloqueo androgénico convencional más docetaxel. Por otro lado, el otro gran pilar aparece con la introducción de acetato de abiraterona más prednisona al bloqueo androgénico, justificado en el estudio Latitude, un estudio publicado por el doctor Karim Fisasi, donde encontramos un beneficio en sobrevida global, pero ahora los pacientes tenían que cumplir un criterio de inclusión. Este criterio es que tenían que tener pacientes de alto riesgo. Y el alto riesgo fue definido como la presencia de 2 de 3 de las siguientes características. Gleason igual o mayor de 8, enfermedad visceral o más de 3 metástasis óseas. Si cumplía 2 de estos 3 eran considerados de alto riesgo y entonces se incluyeron en el estudio y los resultados fueron favorables a favor de agregar docetaxel, abiraterona, como lo podemos ver aquí en las gráficas en rojo, ¿no? Entonces justificamos con eso la introducción, pero el mismo doctor Fisasi después hace una ampliación o un subanálisis de latitud en donde evalúa a los pacientes que tuvieron alto volumen conforme a los criterios de charter y encuentra que 955 pacientes aparecen candidatos para este análisis y encuentra que también en pacientes justificados de alto volumen, el acetato de abiraterona va a ser útil para estos pacientes. Estos datos vienen a reforzarse con los resultados del STAMPIT, el brazo G, donde encontramos que para todos los
pacientes hubo un beneficio, pero de manera específica en los pacientes con enfermedad metastásica, no así para los pacientes de enfermedad localizada, cuando adicionamos al bloqueo androgénico acetato de abiraterona. El tercer gran avance que tenemos hacia inicios del 2019 va a venir dado por los resultados del brazo H del estudio STAMPID, donde ahora justificamos la radiación al tumor primario en la próstata más bloqueo androgénico, encontrando un beneficio, pero solo en aquellos pacientes que tengan enfermedad oligometastásica, definida como menos de 4 lesiones óseas. Encontramos un beneficio a favor de dar radioterapia más bloqueo androgénico. Finalmente, se publican los resultados del STAMPID que hacen un comparativo entre el brazo C de docetaxel contra el brazo G de abiraterona en un frente a frente, donde se publican los resultados de utilidad y donde encontramos que en términos de sobrevida global no hay una diferencia estadísticamente significativa, tampoco lo hay en términos de la sobrevida libre de progresión, y justificamos entonces hasta esta etapa el uso tanto del bloqueo androgénico más acetato de abiraterona en pacientes de alto volumen metastásico, como el uso de acetato de abiraterona en pacientes de alto riesgo o alto volumen de las metástasis, así como radiar la próstata en enfermedad oligometastásica. Así iniciábamos. ¿Y qué encontramos después de ASCO del 2019? Se agregan 3 nuevos estudios a este arsenal de posibilidades donde se publican resultados, y ahora a este abanico de posibilidades le agregamos la posibilidad de usar enzalutamida. Enzalutamida aparece en este escenario de posibilidades con los resultados del estudio ARCHES, un estudio dirigido por el doctor Armstrong, donde encontramos que en términos de sobrevida global no tenemos un beneficio hasta la primera reporte de los resultados, en términos de sobrevida global, pero sí ya los encontramos muy amplios los beneficios en términos de la sobrevida libre de progresión con la adición de enzalutamida, un antiandrógeno de última generación, al bloqueo androgénico en términos de la sobrevida libre de progresión radiográfica. Aparece otro estudio inscrito que es el ARCHES, donde compara la utilización de enza más bloqueo androgénico contra el bloqueo androgénico más un antiandrógeno no esteroideo como pudiera ser bicalutamida, ¿no? Y entonces se publican los resultados del estudio ENSAMED, del estudio ARCHES, perdón, donde encontramos los resultados en términos de sobrevida global a 3 años y en el análisis interino para el beneficio de agregar enzalutamida al bloqueo androgénico, justificando su utilización también en la sobrevida libre de progresión clínica, donde intervalos de confianza se hacen mucho más separados entre el brazo activo de enzalutamida contra el brazo de solo bloqueo androgénico más bicalutamida, ¿no? Entonces, justificamos con estos 2 estudios la aparición en el abanico de posibilidades de la enzalutamida. Finalmente, aparece también los resultados publicados del estudio TITAN, que posiciona en este abanico de posibilidades otro antiandrógeno de última generación, como lo es la apalutamida, que hasta este momento lo teníamos con una indicación única en el resistente a la castración no metastásico. Apalutamida publica sus resultados en ASCO del 2019, publicados por el doctor Kimchi, donde encuentra un beneficio en la sobrevida global de los pacientes y también junto con los resultados, también publica los resultados de sobrevida libre de progresión radiográfica, donde también se ve la utilidad de apalutamida en este escenario de la enfermedad. Recientemente, en ASCO de este año, se publican los resultados finales, encontrando que esta brecha en el beneficio de sobrevida es mucho más marcado, con una mediana de sobrevida no alcanzada para el brazo de apalutamida más bloqueo androgénico contra solo 52.2 meses del brazo de placebo con más el bloqueo androgénico, ¿no? Entonces, ahora la evidencia después del 2019 encontramos en el arsenal de posibilidades docetaxel, abiraterona, enzalutamida y ahora apalutamida justificado en el estudio TITAN.
Como hay evidencias que vienen a finales del año del 2019, se registran 3 nuevos estudios para intentar probar utilidad en este pool o en este abanico de posibilidades, en esta enramada de posibilidades, y entonces aparece que se inscribe para la publicación los resultados del estudio Stampit, pero que compara la utilización de abiraterona más enzalutamida, más docetaxel, más bloqueo androgénico contra solo docetaxel más bloqueo androgénico, considerando que para esta etapa docetaxel más bloqueo androgénico era considerado el estándar de tratamiento para este momento, y entonces el brazo J intenta publicar los resultados, que seguimos esperando sus resultados, de la adición de abiraterona y enzalutamida al bloqueo androgénico más docetaxel, considerando como estándar, ¿no? Esta es la carátula del estudio donde esperamos aún tener los resultados. Aparece otro estudio inscrito, del cual aún seguimos esperando resultados, que es el estudio ARASENS, que es el estudio donde intentan ver el beneficio del otro antiandrógeno de tercera generación o de última generación, que es la darolutamida, unida al estándar de tratamiento que es bloqueo androgénico más docetaxel, contra solo docetaxel más bloqueo androgénico. En el estudio ARASENS, este es el diseño del estudio, va a haber una aleatorización, esperan inscribir 1,300 pacientes, estamos en espera de los resultados para ver si, además de este abanico de posibilidades, podemos agregar darolutamida. Finalmente, el PIS-1, un estudio donde ya si este no sale positivo, ya no sé qué podría dar positivo, donde además de docetaxel más bloqueo androgénico, agregamos radioterapia o acetato de abiraterona más prednisona, o todos, docetaxel, bloqueo, abiraterona o radioterapia a la próstata, en el estudio, en los resultados del PIS-1, un estudio de muchos brazos, 4 brazos, de los cuales esperamos resultados. Pues bueno, haciendo una comparativa entre la evidencia previa que teníamos antes del 2019, donde solo considerábamos el bloqueo androgénico solo como piedra angular del tratamiento, la evidencia actual hoy es muy amplia. Hoy vemos un gran abanico de posibilidades, y respondiendo a la pregunta, ¿basta solo con bloqueo androgénico? La respuesta es hoy no. Hoy podemos tener opciones de tratamiento como las que vemos aquí enumeradas, ¿no? Estos son los medicamentos útiles y los estudios en los que se ha justificado esto, y aquí tenemos una enramada actual de cómo van apareciendo posibilidades de tratamiento para estos pacientes en esta etapa de la enfermedad. Finalmente, termino evidenciando las guías de la NCCN para este año, las últimas guías, donde encontramos una guía, como su nombre lo dice, para dar tratamiento. Esta es la guía para cáncer, castración nativos, es decir, hormonos sensibles, para cáncer de próstata en M1, ¿no? Hoy tenemos que los regímenes recomendados es dar bloqueo androgénico más apalutamida, justificados en el estudio Titán, dar bloqueo androgénico más abiraterona, justificado en el estudio Latitud y en el brazo G del estudio Stampit, dar docetaxel a dosis de 75 miligramos por metro cuadrado por 6 dosis, justificados en el estudio Charter y en el brazo C del estudio Stampit, o la adición de enzalutamida, como ya lo vimos, justificado en el estudio Ensamet o en el estudio Arches, ¿no? Y miren, aquí también tenemos la opción de dar bloqueo androgénico más radioterapia de ACE externo al tumor primario en la próstata, para aquellos pacientes que, como ya vimos, estaban con una enfermedad metastásica, pero de bajo volumen, o lo que también conocemos como pacientes oligometastásicos, o simplemente dar el bloqueo androgénico como lo hacíamos antes. Pues bueno, estas son las evidencias que tenemos al día de hoy, justificada en sus estudios y justificada también en las guías internacionales para el manejo actual de los pacientes con cáncer de próstata en esta etapa de la enfermedad metastásica, cuando aún sigue siendo hormonosensible. Y esto es válida tanto los pacientes que debutan con enfermedad metastásica como aquellos que progresan después de una enfermedad con etapa localizada. Pues bueno, ojalá y haya sido de utilidad este repaso. Intenté hacerlo en una comparativa entre lo que teníamos antes, que es el solo bloqueo androgénico, más las nuevas moléculas que se han probado en esta etapa de la enfermedad.
Finalmente, no podría terminar esta charla sin decir que el bloqueo androgénico sigue siendo la piedra angular en el tratamiento en esta etapa de la enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Que tengan buena tarde.